Bienvenidos a El Debate. Un gusto, como siempre, estar aquí para explorar juntos la palabra. Hoy nos metemos de lleno en el Bet Midrash Lecciones de Fe de Josué. Estamos en la lección número 3, que se titula Memoriales de Gracia, y corresponde a la semana del 13 al 19 de octubre de 2025. Nos vamos a basar principalmente en los capítulos 3 al 5 del libro de Yehoshua. Sí, un texto fascinante, ¿verdad? El cruce del río Yardén, los memoriales, momentos clave que definieron mucho para Israel. Y bueno, creo que también tienen mucho que decirnos hoy. Totalmente, y justamente de estos capítulos surge una pregunta, una tensión, podríamos decir, que va a guiar nuestra charla hoy. ¿Fueron estos eventos, la preparación, el milagro del cruce, las piedras, la renovación en Gilgal, más que nada una demostración, digamos, calculada del poder de Hashem, pensada para asegurar la fidelidad futura a través de la memoria, de la enseñanza a las siguientes generaciones? Oh, y esta es la perspectiva que yo quisiera explorar. ¿Fueron estos eventos, en el fondo, una vivencia transformadora muy personal de la gracia presente? O sea, estaban diseñados principalmente para fortalecer la fe en ese momento, la gratitud de esa generación que estaba literalmente pisando la tierra prometida y así prepararlos para los desafíos, inminentes que tenían por delante. Es una distinción importante, sí. Desde mi punto de vista, yo argumentaré que el énfasis principal está en dejar un testimonio que perdure. O sea, los milagros, las instrucciones, los memoriales, todo apunta a una lección objetiva, muy poderosa sobre la soberanía de Hashem, la necesidad de obedecer. Una lección que tenía que quedar grabada, digamos, en la memoria colectiva de Israel para siempre. Entiendo, claro, entiendo el argumento, pero permítame ofrecer una mirada un poquito distinta. Yo voy a sostener que si bien esa dimensión futura es innegable, el foco inmediato, lo crucial, está en la transformación ahora, en el presente, la necesidad de actuar con fe antes de ver el milagro, esa conexión física con el evento y, las reflexiones sobre cómo la gratitud personal alimenta la fe. Todo eso sugiere que el propósito vital era consolidar la confianza de Israel ya mismo, justo ahí, en el umbral de Canaán. ¡Perfecto! Es un buen punto de partida. A ver, déjame exponer mi visión inicial. El capítulo 3 de Yehoshua nos prepara para algo monumental. Israel está ahí a las puertas de la tierra prometida. Hashem le da instrucciones a Yehoshua. Los Kohanim, los sacerdotes, llevando el Aarón Abrit, que es el símbolo de la Shejinah, ¿no? La presencia divina, tienen que ir adelante. Pero la clave para mí está en Josué capítulo 3, versículos 13 y 15. Dice que tienen que meter los pies en las aguas crecidas del Yardén, que estaba desbordado por la cosecha, antes de que pase el milagro. Este primer acto de fe ya marca una pauta, una enseñanza. La obediencia va primero antes de la bendición visible. Y el milagro que sigue, la división de las aguas, como dice Josué capítulo 3, versículo 16, es una demostración pública, contundente del poder de Hashem. Es un eco clarísimo del cruce del Mar Rojo 40 años atrás, diseñado para infundir temor reverente y asegurar a la nueva generación, como dice Josué capítulo 4, versículo 24, para que teman a Adonai su Dios para siempre. Las piedras memoriales, sobre todo las de Gilgal, son la materialización de esta lección objetiva. La instrucción en Josué capítulo 4, versículos 6 y 7, y luego 21 al 23 es súper explícita. Son una una señal, para responder a la pregunta de las generaciones futuras. ¿Qué significan estas piedras? El propósito es claramente pedagógico, orientado al futuro. Además, fíjate el impacto inmediato en los enemigos. Su corazón se derrite de miedo al oír del milagro, lo dice Josué capítulo 5, versículo 1. Esto subraya que fue una demostración de poder, con efectos duraderos, que silenció el reproche de las naciones paganas, como se menciona en Story of Redemption. O sea, todo apunta a una lección magistral para la posteridad. Es una lectura muy sólida, sí, que resalta la magnitud del evento y su función como testimonio a largo plazo. Sin embargo, mi enfoque va por otro lado, Me centro más en la dinámica interna de Israel en ese preciso instante. El mismo título de la lección, Memoriales de Gracia, ya nos orienta un poco hacia la experiencia subjetiva, ¿no te parece? Ash no solo muestra poder, sino que da gracia. La preparación que se les pide en Josué capítulo 3, versículo 5,
santificados, porque Adonai hará mañana maravillas entre vosotros, apunta a una disposición interior, una preparación necesaria para recibir esa gracia. Y el acto de fe de los Kohanim no es solo un ejemplo para el futuro, es una necesidad vital del presente para que el milagro suceda. Luego, el mandato de tomar las 12 piedras, en Josué capítulo 4, versículos 1 al 5. Ojo, no son piedras cualquiera, sino que las toman del medio del Jardín, del lugar donde estuvieron firmes los pies de los Kohanim. Hay una conexión física tangible con el mismísimo epicentro del milagro. Este acto, donde participa uno de cada tribu, ayuda a internalizar la experiencia. Y Elena G. de White, cuyos comentarios son tan valiosos para nuestro estudio, subraya esto. Dice, es para nuestro propio beneficio mantener frescos en nuestra memoria cada don de Adonai. La fe se fortalece al recordar y reclamar sus bendiciones pasadas. Y añade algo que me parece clave en el deseado de todas las gentes, página 312. La menor bendición personal recibida de Dios nos anima más que todos los relatos de fe de otros. Las piedras entonces funcionan como catalizadores de esa memoria personal y presente. No son solo para enseñarles a los niños del futuro, sino para grabar en el corazón de los que cruzaron. Hashem hizo esto por nosotros hoy. Y esta gratitud activa es la que, según Elena G. de White, nos prepara para recibir más bendiciones. Es un ciclo vital para la fe que necesitaban. Bueno, la necesitaban ya para poder conquistar Canaán. Valoro ese ángulo de verdad, pero lo veo desde otra óptica. La necesidad de santificarse, la fe de los Kohanim, sí, fueron cruciales en el momento, pero también funcionan como elementos ejemplares dentro de la gran lección. O sea, establecen el estándar de la relación del pacto. Fe y obediencia como la respuesta adecuada al poder y la gracia de Hashem. El milagro en sí, al detener las aguas formando un muro, como dice Josué capítulo 3, versículo 16, es tan espectacular, tan visual, que su propósito va más allá de la experiencia individual. Está diseñado para ser contado, para ser recordado como un acto fundacional. Y la instrucción sobre las piedras de Gilgal es la prueba más clara de esta intención didáctica a largo plazo. El énfasis que se repite en cuando vuestros hijos pregunten, Josué capítulo 4, versículos 6 y 21, estructura el propósito principal que se le comunica a Yeshua. Gilgal se convierte, digamos, en un aula al aire libre. Es un argumento fuerte, sí. Pero, ¿has pensado en el segundo memorial? Josué capítulo 4, versículo 9, dice: Yehoshua también levantó 12 piedras en medio del Jardín, en el lugar donde estuvieron firmes los pies de los Kohanim que llevaban el Aarón Abrit, y han estado allí hasta hoy. Este monumento, que normalmente estaría invisible bajo el agua, no parece diseñado para la pedagogía pública como el de Gilgal, ¿verdad? Su existencia es como más íntima, un testimonio casi secreto, justo en el lugar exacto de la intervención divina. ¿No sugiere eso un énfasis en la profundidad de la experiencia vivida por esa generación? ¿Como un ancla simbólica en el corazón del milagro? Más que una simple lección visible para el futuro. Marca como el punto cero de la gracia que experimentaron. El fundamento inamovible del milagro y del pacto. Una verdad profunda cuya memoria se preservaría oralmente y que quizás la indagación sobre ella sería estimulada justamente por el monumento visible en Gilgal. O sea, el memorial oculto no anula el propósito didáctico del visible, sino que lo complementa, lo profundiza. Pero la instrucción divina central, la que se detalla y se repite, sigue siendo la de responder a la pregunta de los hijos sobre las piedras de Gilgal. Ese es el mecanismo explícito que Hashem aseguró para la transmisión. Bueno, mi abordaje es diferente sobre la función de Gilgal. No fue solo un lugar para poner un monumento histórico y ya. Fue el epicentro de una renovación activa y presente del pacto. Justo ahí, en Josué capítulo 5, versículos 2 al 9, se circuncida a toda la generación que había nacido en el desierto, quitando el oprobio de Egipto. Es un acto de reidentificación, de compromiso actual. Y justo después, en los versículos 11 y 12, ¿qué pasa? Cesa el maná, justo cuando comen del fruto de la tierra. ¡Qué transición tan tangible! Pasan de depender de lo sobrenatural día a día a la provisión a través de la tierra prometida. El memorial en Gilgal está plantado justo en medio de esa transición crítica. Su función parece ser principalmente recordar la gracia recién recibida para impulsar la fe necesaria para este nuevo comienzo.
para la vida en Canaán y las batallas que venían. El recuerdo aquí es súper práctico y presente. Reconozco la importancia de Gilgal como lugar de transición, claro que sí. Sin embargo, incluso esa transición se enmarca, creo yo, en la demostración del poder y la fidelidad de Hashem. Que cese el maná no es que disminuya la provisión, sino que se cumple la promesa. Llegaron a la tierra que fluye leche y miel. La circuncisión renueva la señal del pacto precisamente porque Hashem ha cumplido su parte al traerlos hasta allí. Todo refuerza el mensaje central. Hashem es fiel, es poderoso, es digno de ser temido y obedecido por todas las generaciones. El miedo que se apodera de los reyes amorreos y cananeos, Josué 5:1, es una consecuencia directa de esta demostración de poder, un testimonio externo que valida la lección interna para Israel. La estructura de la narración sigue apuntando a una lección de alcance histórico. Sí, pero esa lección histórica solo tiene fuerza si está anclada en una experiencia personal que transforme, como vuelve a señalar Elena G. de White, comentando el Salmo 116, que cita la lección. Recordar la bondad de Dios debe llevarnos a preguntarnos, ¿qué pagaré a Adonai por todos sus beneficios para conmigo? Y a responder, tomaré la copa de la salvación, pagaré mis votos a Adonai ahora. La gratitud es lo que impulsa el compromiso presente. El recuerdo no es un ejercicio intelectual pasivo, sino un acto espiritual activo que fortalece la fe actual. Las piedras son memoriales de gracia, no solo porque recuerdan un acto de poder pasado, sino porque catalizan una respuesta presente de gratitud y fe. Una fe que, como demostraron los Kohanim, tiene que actuar antes de ver la solución completa. Ellos necesitaban esa fe fortalecida ahora, no solo sus nietos en el futuro. Entiendo perfectamente esa conexión vital entre memoria, gratitud y fe presente. No niego la experiencia personal tan profunda que vivieron, claro que no. Sin embargo, la arquitectura del relato divino, tal como se nos presenta en Yeshua, pone un énfasis deliberado, repetido, en la transmisión futura. Las instrucciones explícitas que Hashem le da a Yeshua sobre el propósito de las piedras de Gilgal son para mí la clave interpretativa que el mismo Hashem nos da. Quizás la gracia que experimentaron en el presente encuentra su propósito último al convertirse en el fundamento de la fe de las generaciones que vendrán. La experiencia personal es como el combustible, sí, pero el motor está diseñado para un viaje largo a través del tiempo. Con todo respeto, no comparto esa conclusión sobre cuál es la prioridad. La mejor pedagogía siempre nace de la experiencia vivida. Una lección que se transmite sin la convicción que nace de la gratitud personal corre el riesgo de volverse solo historia, letra muerta. Yo creo que Hashem priorizó encender esa llama de gratitud y fe fuerte en la generación presente, sabiendo que solo así podrían enfrentar la conquista y a su vez transmitir un testimonio vivo, poderoso. El fundamento tenía que ser sólido ahora para que el edificio durara. Los memoriales de gracia apuntan primero al corazón transformado de quien acaba de cruzar el río en seco. Esa transformación presente es la garantía de la transmisión futura. Bueno, hemos examinado este pasaje tan rico desde ángulos que se complementan. Es evidente que los eventos del cruce del Jardín y los memoriales tienen muchas facetas. Si bien valoro muchísimo el argumento sobre la necesidad de una fe y gratitud presentes y la dimensión personal de la gracia, mantengo mi posición inicial. La estructura narrativa, las instrucciones explícitas de Hashem a Yehoshua sobre las piedras de Gilgal y el énfasis en el temor reverente perpetuo, eso de Josué capítulo 4 versículo 24, indican que el propósito primordial comunicado fue establecer un testimonio didáctico duradero. Una lección objetiva sobre el poder, la fidelidad y las exigencias del pacto de Adonai para todas las generaciones de Israel. Sí, ciertamente la profundidad de estos capítulos permite y de hecho requiere esta reflexión. Aunque reconozco la importancia crucial de la enseñanza intergeneracional como un mandato divino, sigo convencida de que el énfasis en la gracia, esa conexión personal con el milagro que se ve en los detalles, las piedras del lecho del río, el memorial oculto, la necesidad de fe activa antes del milagro, la renovación inmediata del pacto en Gilgal y las reflexiones de Elena G. de White sobre el poder de la memoria personal para fortalecer la fe actual,
Todo eso sugiere que el propósito vital inmediato forjar una fe resiliente y una gratitud profunda en la generación que enfrentaba la conquista fue el fundamento indispensable sobre el cual se edificaría esa transmisión futura. Ambas dimensiones son esenciales, claro, pero veo la experiencia presente como la raíz de todo. Una conclusión que nos deja pensando sin duda. La interacción entre la experiencia personal de la gracia y la responsabilidad de transmitir la fe es un tema central en nuestra relación con Hashem. Y estos capítulos de Yehoshua nos ofrecen una visión muy poderosa de cómo Él obra a través de la historia y la memoria. Sí, que cada uno de nosotros al reflexionar sobre estos eventos seamos inspirados a reconocer y de alguna manera levantar nuestros propios memoriales de gracia, recordando la fidelidad constante de Adonai en nuestro propio caminar y permitiendo que esa memoria fortalezca nuestra fe para hoy y para el futuro. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis del Bet Midrash. Que la paz de Hashem more en sus corazones. Shalom lekulam.